Bueno, muy buenos días. Vamos a tener hoy la clase de argumentación y expresión escrita. Y en la clase pasada nosotros terminamos o culminamos una de las secciones importantes de esta materia, que fue básicamente hablar de algunos elementos gramaticales esenciales, en particular la puntuación. Nosotros vamos a revisar dos temas en particular en los siguientes dos videos. En este video vamos a cubrir el tema de las funciones de la lengua, y en el siguiente tema, o en el siguiente más bien video, cubriremos el tema de el párrafo. Si bien en el temario el tema del párrafo, sus componentes, sus tipos, etcétera, viene antes que el tema de funciones de la lengua, me ha parecido mejor revisar primero las funciones de la lengua y después hablar del tema del párrafo. La razón que me ha movido a decidir esa situación es que en particular cuando nosotros vamos a definir el párrafo, no solamente vamos a definirlo de manera estructural, sino que también vamos a hablar de los tipos que existen. Y en ese sentido veremos que los tipos de párrafos que existen pues dependen de cierta manera de entender las funciones de la lengua. En esa medida, entonces, me parece mucho más provechoso y eficiente empezar con este tema de las funciones de la lengua. Afortunadamente, este tema es un tema que ustedes han revisado a lo largo de su vida pues académica. En la escuela, seguramente en la secundaria y en la preparatoria recibieron alguna explicación de estos temas. Aquí lo que vamos a hacer es revisarlos nuevamente y quizá poner algunos ejemplos que espero que sean muy claros para ustedes. Y también vamos a tener una tarea asociada a esta clase, y espero que si tienen alguna duda, algún comentario o alguna un particular ejemplo, o en donde ustedes tengan alguna duda, alguna dificultad, entonces lo puedan escribir también en los comentarios de este video. Igualmente atiendan a el cuestionario asignado. Bueno, pues ¿qué son las funciones de la lengua? Bueno, muy básicamente las funciones de la lengua, también llamadas funciones lingüísticas básicas, funciones lingüísticas básicas, pues en realidad manifiestan un objetivo al expresarnos con nuestra lengua. Es decir, si nosotros preguntamos, más bien nosotros nos podemos preguntar siempre qué es lo que buscamos cuando nos expresamos, qué objetivo tenemos cuando entablamos una conversación, cuando escribimos un texto, un ensayo, qué buscamos cuando le llamamos la atención a alguna persona, cuando informamos o investigamos de algún tema, etc. Las funciones de la lengua son aquellas tareas o aquellas tareas que en realidad están buscando algo, están buscando un objetivo, y estas pueden diferir de acuerdo a ciertos factores que son considerados. Hay algo interesante que debería de decir. ¿De dónde surgen estas funciones de la lengua? Bueno, en realidad surgen de algunos modelos lingüísticos, de algunos expertos lingüistas, como por ejemplo Buhler y por ejemplo Roman Jakobson. Entonces, esto muchas veces se ignora y simplemente se inicia explicando cuáles son las funciones de la lengua. Bueno, estos autores en realidad aportan diferentes formas de teorizar las funciones de la lengua. Y la que vamos a seguir aquí más o menos concretamente es, digamos, la clasificación de Jakobson, porque es un poco más amplia. Entonces, en esa medida vamos a tener principalmente las siguientes funciones: la función referencial, la función apelativa, la función fática, la función poética y la función emotiva. Y también vamos a agregar como última la función metalingüística. De hecho, todas las que mencioné están en, digamos, la propuesta de Jakobson. La propuesta de Buhler era un poco más sencilla, solamente tenía 3 de las anteriores mencionadas. No importa en este momento
cuáles son. Simplemente pienso que hablar de las 6 funciones que acabo de mencionar y que vamos a revisar con cuidado, pues es más interesante, más adecuado y mucho más rico en términos intelectuales y prácticos también, porque es cierto que existen todas estas funciones. Entonces vamos a comenzar hablando de la función llamada así referencial, también llamada informativa, y en ocasiones también he visto que se le llama representativa. ¿Qué pasa con esta función? Bueno, esta función obviamente se da en el lenguaje con ciertas expresiones y nos sirve para informar de hechos o datos o cualquier tipo de referencia que tiene la intención de transmitir o comunicar un conocimiento con en cierta medida. Y generalmente se sobreentiende que pretende tener objetividad. ¿Ok? Entonces vamos a escribir algo de eso para que no lo vayan a olvidar. Esta es la que aporta o se enfoca a los hechos, a informar, a aportar datos o referencias que tienen con la intención de transmitir, comunicar un conocimiento en cierta medida, ¿no? Generalmente se busca que esta medida sea objetiva. Recuerden que hay dos cosas que tenemos que recordar aquí: el significado de referencia y el significado de objetividad de la información o de los hechos que se están indicando. En la función referencial, pues básicamente lo que buscamos es que se nos diga lo que ha sucedido en la realidad. ¿Okay? Y que normalmente esto es así no porque nosotros tengamos una opinión o una influencia a través de mis emociones o de mi subjetividad, sino porque realmente hay algo allá afuera en el mundo que podemos, digamos, verificar de cierta manera a través de la evidencia, a través de nuestros sentidos, etcétera, para afirmar que algo está sucediendo de este modo. Tenemos infinidad de ejemplos. ¿En dónde podemos encontrar estas funciones? Pues en el habla cotidiana, pero en particular en textos escritos, en notas periodísticas. Es común encontrarla también en textos científicos, en textos históricos, y en fin, en muchas de las pues expresiones que tenemos cotidianamente necesitamos cierta información, ¿no? Desde el hecho de preguntar qué hay en el refri y que nos digan, ¿sabes qué? En el refri pues tenemos leche, tenemos jamón, tenemos huevo, etcétera, y vamos y vemos que efectivamente están pues estos alimentos. Se está utilizando aquí la función referencial. Esto también nos va a permitir explicar esto de la referencia. La referencia es una relación entre aquello que se está diciendo o alguna proposición, digamos, técnicamente hablando, digamos una oración, y aquello que está pasando quizá en alguna realidad. En este caso, pongo este ejemplo en donde este sujeto dice, esa es la manzana, y pues aquí hay una manzana. De la misma manera, hablando del refri, que podemos expresar qué tiene el refri en su interior, y vemos que tiene no sé, leche por aquí, digamos, esto se supone que es leche, ¿no? Hagan de cuenta que es leche, y está refiriendo, está
digamos, indicando con una especie de denotación un objeto que se encuentra en algún lugar. Esta es la manera, este ejemplo es muy sencillo porque pues estamos pensando en una situación en donde realmente está el refri y está el sujeto. Pero esto también aplica para cualquier tipo de información, digamos, más teórica. Pues creo que sería útil, digamos, ir a investigar o poner un ejemplo, porque si nos dicen que esto es usual o cotidiano encontrar en notas periodísticas, pues quizá vamos a poner un ejemplo práctico. Entonces vamos a ver cuántos casos y muertes por coronavirus hay en México a día de hoy, ¿no? Entonces vamos a revisar esta nota periodística. Bueno, esta nota periodística no es como de un diario famoso. Entonces vamos a buscar algún diario más común, ¿no? Más cotidiano. Entonces, en este caso, pues vemos una serie de notas y podemos buscar algunas notas informativas, ¿no? De el coronavirus en México. Y se supone que todas estas son informativas. Por ejemplo, esta, ¿no? De la SEP. Resulta que algunas personas mencionan que la SEP va a suspender el ciclo escolar. Bueno, aquí nos están informando de cierta manera que esta noticia es falsa. Y esta es una función referencial. Dice, en redes sociales circula información falsa sobre la reanudación de clases. Nos está indicando, nos está informando qué está pasando. Y efectivamente aquí viene la primera parte del texto. Alguna situación. La Secretaría de Educación Pública rechazó que se haya modificado la fecha para la reanudación de clases para el nivel básico luego de que circulara información oficial al respecto. Bueno, esto es un ejemplo adecuado de función referencial y ustedes pueden poner seguramente un montón de más ejemplos. Es muy sencilla, no es problemática. Espero que no tengan ningún problema en ubicar este tipo de función, que es la primera función que acabamos de revisar. Noten que también se llama representativa porque de cierta manera está representando una situación en el mundo. Vuelvan al ejemplo del sujeto que está hablando de la manzana. Bueno, la manzana debería de estar en algún lugar y está representando con la oración una situación a la que se está aludiendo, a la que se está refiriendo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente función, la función apelativa. Esta función apelativa efectivamente sí se encuentra mencionada en el diccionario de la Real Academia Española o DRA. Y esta es la definición que ya había buscado, función apelativa. Bueno, la función apelativa es una función de lenguaje que tiene como finalidad, como objetivo, influir en la conducta del receptor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente, con otras palabras, que intenta persuadir al receptor de un mensaje, al escucha, al lector, al que está conversando contigo, etc. Otro término que nos podría ayudar, otro sinónimo, es que busca convencer, ¿no? Todo esto está incluido en la palabra influir. Entonces en algunos otros textos encontramos estas explicaciones y me parece pues adecuado. También me parece adecuado quizá traer a cuento la etimología de la palabra apelativa. Resulta que apelativa viene de un término que significa incidir o llamar. Y esto es lo que trata de hacer la función apelativa. Intenta llamar la atención a alguien para que, digamos, actúe en consecuencia. La etimología es del latín, es apelare. Bueno, creo que se me medio choquita mi letra en este caso, demasiado. Entonces eso sí lo vamos a borrar y aquí está, apelare, ¿ok? Significa, o que su sentido etimológico es llamar.
Ejemplos de función apelativa son el vocativo o el imperativo, o quizás ciertas preguntas o recursos retóricos que le llaman la atención a un sujeto para que actúe de cierta manera. Es importante que ustedes reconozcan un sinónimo de función apelativa. Este sinónimo es la llamada función conativa. En unos textos o en algunos planes de estudio, por ejemplo el nuestro, también agregan la función que se llama función persuasiva. De cierta manera, todas estas dos, digamos la conativa y la persuasiva, son la misma que la función apelativa, que es la que estrictamente la Real Academia Española maneja. A lo mejor ustedes están preguntando, bueno, ¿y cuál es el ejemplo, profesor? No estoy entendiendo muy bien a qué se está refiriendo. Por ejemplo, cuando alguien dice, abre la puerta, Luis, ahí se está utilizando el vocativo, que es cuando se hace, mención del nombre de la persona. Entonces, repito el ejemplo, abre la puerta, Luis. Bueno, lo que estoy tratando de hacer es influir en la conducta de mi receptor, que en este caso es una persona que se llama Luis, y le estoy pidiendo de una manera enfática, con un imperativo, con una especie de orden, que abra la puerta. Ya decidirá él si la abre o no, si llega el mensaje o no, pero este es un ejemplo. También podemos poner como ejemplo todas aquellas persuasiones que nos dan en la publicidad. Entonces, para evitar el copyright, o que ustedes digan que pues estoy apoyando algún producto, una empresa, pues no voy a poner uno en particular, pero ustedes pueden buscar cualquier ejemplo en la televisión. Entonces, un jabón, no sé, un refresco, etcétera. Pues siempre nos intentan persuadir para que adquiramos estos productos. Esas funciones, las de la publicidad, pues son ejemplos de funciones apelativas, ¿no? Entonces aquí podríamos poner en textos publicitarios, podemos tener la función apelativa, ¿ok? Entonces vamos a borrar algunas de estas cosas para que se vea un poco más limpia la explicación, y vamos a bajar. La siguiente función que voy a tratar es la función llamada fática. Bueno, la función fática es aquella función, como lo dice en este texto, que es de nuevo una entrada del diccionario de la Real Academia Española. Nos dice que es una función de lenguaje que tiene como finalidad asegurar o mantener la comunicación entre el emisor y el receptor. El objetivo en este caso es que se mantenga la comunicación. Jacobson, por ejemplo, indica que en realidad lo que se está destacando en esta función fática es el canal de transmisión. Asegurar que el canal esté bien establecido, y que cuando yo esté entablando una conversación, una plática, un escrito, ya sea con el lector, eso también puede pasar, la persona que está recibiendo el mensaje, el receptor, pues lo logre captar. Aquí pongo dos ejemplos, ¿no? Típico que ustedes están ahora en casa, están pues sí realizando sus tareas, yo espero, pero por otro lado pues tienen un montón de relaciones con pues electrónicas. Yo espero que así lo hagan, que se encuentren en sus casas por la situación tan delicada en la que nos encontramos a nivel internacional, y por eso pues creo que nos van a llamar la atención estos ejemplos, porque son muy cotidianos. Entonces tenemos una conversación y una persona está escribiendo en el WhatsApp y le dice a Caro, ¿cómo estás? Y le dice, soy Raúl. Ah, hola, bien, ¿y tú? Oye, creo que estaba un poco.
etcétera, 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 ¿no? Lo que se está haciendo con el saludo, con el cómo estás, es parte de la función fática. Son expresiones habladas o escritas, en este caso, que tienen el objetivo de asegurar o mantener la comunicación. Porque no lo dejen visto, ¿no? La chica. Y ella también responde y empiezan probablemente a conversar posteriormente. Ojo, también les estoy poniendo este ejemplo porque muchos de ustedes seguramente no son cuidadosos al hablar en el WhatsApp y hay que escribir correctamente, ¿ok? Entonces aquí le faltó el signo de interrogación inicial, que es obligatorio en el español. Y bueno, varias otras cosas. En fin, acá hay otro ejemplo de función fática. En este caso le dice ¿estás? Corrijamos, ¿no? las expresiones. Y aquí, bueno, se tarda un poco, aunque no mucho, ¿no? Seguramente ustedes nunca los han dejado esperar ni siquiera un minuto, ¿verdad? Pero dice, ¿estás? Y la otra persona dice, sí, perdón. Lo que está sucediendo en esta parte es que se está utilizando la función fática. Se están dando ciertas expresiones en el lenguaje y que tienen la finalidad de establecer o asegurar la comunicación, que en este caso pues sí se mantiene posteriormente, ¿no? Le dice, estabas durmiendo, perdóname, y etcétera. Ya empiezan ahí de dulces, ¿no? Aunque bueno, en realidad esto tiene que ver con una creepypasta, por cierto. ¿Ya la leyeron? Está buena. En fin, vamos a cambiar ahora a otra función. La función llamada así, poética. Función poética. La función poética obviamente hace referencia a la poesía. Entonces, hagamos un zoom a esta definición de poesía que maneja la RAE. Fíjense que curiosamente poesía, el término viene del francés poésie, del latín poesis y del griego poiesis. Por cierto, hay un escrito aristotélico de Aristóteles muy famoso que se llamaba La Poética. Entonces, si tienen alguna curiosidad, lo pueden revisar cuando tengan algún tiempito, que yo creo que por estos días tienen bastante tiempito, o bueno, quizá no, depende de las tareas que tengan que hacer. Ahora bien, la poesía aquí, como una definición inicial, nos dice, como ustedes lo pueden ya estar leyendo y viendo, pues es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético. Entonces se referencia a la estética por medio de la palabra, en verso o en prosa. Y la función poética, pues en realidad en realidad intenta es una expresión que trata de impresionar de manera creativa, de manera sensible, a través del juego del lenguaje, con rimas, con versos y con otras figuras especiales del lenguaje, por ejemplo la metáfora, la literación, etcétera, las cuales van a permitir provocar pues cierta noción de belleza, de sentimiento, ¿no? Se exalzan este tipo de características a través de pues los poemas. Y aquí les voy a poner simplemente algunos ejemplos para que ustedes en casa pues le pongan pausa, los lean cuidadosamente y vean y piensen qué me está haciendo reflexionar este poema. Realmente me mueve, digamos, algún sentimiento, alguna emoción o no. Este poema, por cierto, es de un famoso escritor, Borges, que fue un famoso poeta, escritor argentino. Y pues bueno, es uno de mis favoritos. Les recomiendo que lean textos de él. Tiene algunos cuentos en particular famosos. Dentro de ellos El Aleph es bastante famoso. Y
pues si tienen algún tiempito, revísenlo. Sin embargo, no es de lectura sencilla su prosa ni muchas veces su poesía. Esta poesía sí creo que es sencilla, pero creo que es una buena recomendación para ampliar su vocabulario. Ahora bien, vamos a alejarnos de ese poema y vamos a poner este otro para que ustedes o las que les agrada más pues poemas de amor, pues puedan leerlo, puedan decirme si les pareció un buen poema, un mal poema, etcétera. En este caso es pues de un poema muy típico, en el sentido de que Sabines es más o menos popular, es más o menos un autor famoso y que se lee, digamos, de corrido. Me parece que es un buen escritor. Entonces léanlo, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Me parece bonito la manera en la que escribe, ¿no? En fin, no daré la lectura, pero ustedes pongan pausa, los invito a hacerlo y pues continúen después, ¿no? De haber leído esto. ¿Listo? ¿Ya pausaron? No, te dije que lo leyeras, compañero, por favor, no hagas trampa. Ok, entonces esa es la función poética, ¿no? Nos busca mover la sensibilidad de cierta manera, muy específica. Noten que siempre se está usando la rima, ¿no? En estos versos, como terminan, perdón, los versos, el sonido que producen, ¿no? Es parecido, las heces, etcétera, ¿no? Ahora bien, existe también la función que se llama función emotiva, sintomática o expresiva. No hay que confundir esta función con la anterior función, la poética, porque si bien ambas son expresivas, en este caso la función emotiva no requiere hacer, digamos, un uso especial del lenguaje, no requiere generar versos, sino que en realidad lo que está buscando es centrarse en cómo es que va a producirse el mensaje y va a llegar por medio de digamos, de la exageración subjetiva de alguna característica. O si bien no exageración, alguna manera de tratar de llegar a alterar la reacción del receptor, ¿no? Muchas veces va a depender esto del emisor, porque es el que va a generar la expresión. Imagínense entonces que estemos en un juicio criminal, ¿no? Ahora con los juicios orales, supongamos que aquí hay un testigo y está el abogado, ¿no? Y el sujeto, el juez, está escuchando y los otros participantes. Bueno, muchas veces, esto lo vemos en las películas, pues el abogado intenta llevar a cabo un discurso en donde trate de pues usar las emociones de su caso para defender quizá a su cliente y que no lo metan a la cárcel o que no reciba una pena, ¿no? Entonces hay no solamente, quiero decir, la emoción se aporta a través de algún poema, sino también a través del énfasis que se le está colocando a alguna expresión acerca de, en este caso, algo que nos importa mucho, que es la integridad o el destino que una persona podría tener. De la misma manera, en cualquier texto puede existir más o menos expresividad. Yo mismo, ¿no? Cuando estoy dando alguna clase, trato a veces de, con mis manos, con mi expresión, tratar de llamarles la atención, de hacer que llegue ese mensaje y de esa manera pues tratar de relacionarme con los escuchas, con ustedes, ¿no? En este caso para que aprendan, digamos, pues las funciones, ¿no? En este caso de la lengua. Ahora bien, otra función que tenemos es la función llamada así metalingüística.
¿Qué pasa con esta función? Bueno, la función metalingüística es aquella función que habla de la lengua con la lengua misma. En este caso, digamos, voy a poner este dibujo, pero obviamente no se confundan, no me estoy refiriendo a una lengua en sí. Bueno, para que pongan atención, ¿no?, con mis pésimos dibujos. Pero la idea, bueno, no, le voy a borrar, está pésimo este dibujo. Pero la idea es que con la misma lengua, cuando se está hablando, uno mismo puede hacer referencia a esta misma lengua. Como yo ahora lo estoy haciendo. Estoy explicando las funciones de la lengua y para ello, pues estoy utilizando la lengua española. Estoy utilizando mi mismo idioma, en este caso. Entonces, eso es la función metalingüística. Metalingüístico, en este caso, está generando, está utilizando este término que a mí me parece ilustrativo conocer de dónde viene. Meta significa más allá o al lado de. Viene del griego y significa que yo estoy, digamos, colocándome en un nivel superior en el discurso para hablar desde ese lugar del lenguaje original. Esta diferencia en realidad es técnica y se suele hablar de un metalenguaje va unida a la palabra, ¿no? Y un lenguaje objeto. El lenguaje objeto es el objeto o el objetivo al que se refiere el metalenguaje. Y el metalenguaje es el discurso que está sobre o está, digamos, utilizándose para hablar respecto de este lenguaje objeto. En este caso, cualquier función metalingüística debe de distinguir entre el metalenguaje y el lenguaje objeto. En este caso, por ejemplo, estoy hablando de supongamos que estoy hablando de, no sé, los sinónimos. Bueno, necesito utilizar un lenguaje, digamos una explicación de lo que es un sinónimo. Y asimismo tenemos el sinónimo abajo, por ejemplo, no sé, hablar de en ocasiones, ¿no?, implícito y tácito del sujeto. Entonces la explicación de esto pues está en otro nivel. ¿Qué es el sujeto implícito o el tácito? No, pues es el sujeto que no aparece escrito en una oración, sino que se le está omitiendo, aunque se refleja y existe a través de observar y analizar el verbo. ¿Ok? Entonces, la función metalingüística es utilizar la lengua con hablar de la lengua más bien con la lengua misma, ¿no? Es una función que todos los lingüistas pues llevan a cabo, ¿no? La lingüística se preocupa por hacer todo esto. De cierta manera, nuestra clase del día de hoy, que habla de las funciones de la lengua, se refiere a ello, ¿ok? Entonces, por otro lado, vamos a terminar esta clase hablando de la introducción de los usos del lenguaje. Y al mismo tiempo vamos a hablar de las formas del discurso. Nosotros solamente vamos a introducir estos conceptos, aunque no los vamos a explicar detalladamente, porque nos va a ser mucho más útil ir a la clase de la explicación del párrafo y después, con la explicación del párrafo, pues ir a utilizar con más detalle estos usos del lenguaje y las formas del discurso. Sin embargo, una introducción a estos dos temas, para que no se me pierdan después al hablar de los tipos de párrafo, me es pertinente, ¿ok? Entonces, hablando de los usos del lenguaje. Bueno, el lenguaje se utiliza
para llevar a cabo, pues sí, sus funciones, pero también podemos ubicar, digamos, esta explicación de los usos, hablando de que el lenguaje tiene un uso instrumental, tiene un uso técnico y científico, más bien, son distintos, o bien artístico. En cada uno de estos usos estamos destacando una utilidad diferente, y quizá también estamos pues utilizando o vayamos a utilizar las funciones del lenguaje específicas que acabamos de explicar, las 6 anteriores: la referencial, la apelativa, la poética, la emotiva, la fática, la metalingüística, etc. El orden no importa tanto, ¿ok? Pero lo que importa aquí es destacar que cuando estamos en estos usos, pues yo estoy utilizando el lenguaje, por ejemplo, como una herramienta. Cuando es instrumental el lenguaje, simplemente me sirvo de él para llevar a cabo algún otro objetivo. Ejemplo, estoy en mi automóvil, se acaba de ponchar mi llanta, y entonces pues yo lo que deseo es transmitirle a mi copiloto que por favor me ayude, que se baje, y le pregunto, oye, ¿qué pasó con ese sonido? ¿No? Igual y todavía no nos damos cuenta de que se ponchó la llanta. Y él me dice, no, pues no lo sé, puede quizá la llanta, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces yo estoy utilizando el lenguaje para un objetivo, que es que no vaya, digamos, a chocar quizá, porque si se escuchó esto y mi coche empieza a desestabilizarse, pues es muy peligroso, ¿no? Instrumental también sería, por ejemplo, cuando yo quiero pues hacer un ensayo, porque el profesor me ha pedido que tengo que escribir 3 páginas de cierto tema de, no sé, de historia, ¿no? De México. Entonces pues yo voy a tener que utilizar el lenguaje como un instrumento para presentar el ensayo, escribirlo y obtener mi calificación, que es lo que, digamos, en cierto sentido quiero. Además, obviamente, y yo espero aprender, ¿no? El lenguaje técnico. Bueno, el lenguaje técnico no lo hemos visto en esta clase. Es todo un tema grande, el discurso técnico, pero a lo que se refiere es que es un discurso que requiere cierto entrenamiento en alguna, ya sea rama del conocimiento o, digamos, alguna actividad productiva, laboral, etc. El lenguaje técnico es aquel que se utiliza en la producción de conocimiento de este tipo. El origen de la palabra técnico viene de tecné, que hacía referencia a todas las artes en el sentido de ser oficios. Entonces, en la antigüedad, cuando se utilizaba esta palabra, a lo que se referían es que alguien había aprendido a través del entrenamiento un oficio y que producía algún objeto, algún producto que era útil a ciertas personas. Por ejemplo, el alfarero, ¿no? Etcétera. Hoy por hoy lo reconocemos con ejemplos muy prácticos. Por ejemplo, el electricista. El electricista pues, es un técnico en el sentido de que puede comprender a manera más o menos de ensayo y error lo que se debe de hacer en una situación para, por ejemplo, llevar a cabo una instalación eléctrica, para que la luz pues esté en la vivienda, en la escuela, etcétera. El discurso o el uso del lenguaje científico, pues es un discurso que tiene que ver con la producción del mejor conocimiento para aplicarlo o comprender el mundo. Digamos, teorías al mundo. Se ha visto que la ciencia es muy exitosa porque ha producido desde que se generó, digamos, la teoría del conocimiento empírico, grandes éxitos, desde afirmar verdades que creemos que son pues
que nos describen más bien el mundo tal como es, como la teoría heliocéntrica, que nos menciona que el Sol es el centro del sistema solar. Redundante, ¿no? Una vez que tenemos el término sistema solar, y no así la Tierra como antes se pensaba en la antigüedad, hasta la producción de nuestras computadoras y de este instrumento que estamos utilizando ahora para relacionarnos, ¿no? Es muy exitoso porque eso nos ayuda a tener diferentes maneras de entender la realidad y de utilizarla para lo que nosotros queramos. En este caso, la educación, con pues el uso de esta tecnología, de esta tableta, ¿no? que tengo aquí. En fin, el uso del lenguaje científico generalmente tiene relaciones con lo que se ha llamado el método científico. ¿Ok? Y finalmente el artístico es aquel que trata de usar un discurso en donde se exacerba la belleza, la estética, el placer, digamos, de la percepción sensorial en pues las bellas artes, la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, la danza, etc. Todas estas manifestaciones del arte ensalzan estos dos elementos que tenemos aquí. Y en realidad, bueno, este es algo más teórico y este es, digamos, algo no tan teórico, algo que se siente, ¿no? Por decirlo así. Pero el punto o lo que yo quiero que ustedes reflexionen, con lo que quiero que se queden, es que los usos que estoy mencionando aquí son todos algo diferentes. De cierta manera, en algún texto tú te vas a encontrar que, por ejemplo, en una noticia te están queriendo explicar el coronavirus y te están diciendo pues de qué está compuesto, y entonces tú te pones a investigar y dices, ay, pues será cierto que el virus es muy letal o no, y entonces te vas, no sé, a la biología, a la epidemiología, etcétera, que estudia estos fenómenos, a la medicina, vas a alguna entrevista en Facebook de un médico, ¿no? Y él empieza a hablar y da un discurso, y en fin, esa es una manera de utilizar el lenguaje para entender, en este caso, un fenómeno natural, que es cómo está compuesto el coronavirus, cómo nos podría afectar. De manera técnica habrá algunos conceptos, las proteínas, cómo se entienden, qué compuestos tiene, por qué decimos que el jabón destruye, ¿no? O mata al virus. Y instrumental, ¿no? También hay digamos, alguna conclusión que tú podrías sacar y puedes decirle a tu mamá, ¿no? Mamá, ¿sabes qué? Tienes que lavarte las manos, o a tu primo, o tú mismo entenderlo, ¿no? Y usarlo de manera más pragmática, en el sentido de que una vez habiendo leído el texto, tú con lo que te quedas es, ¿sabes qué? Me tengo que lavar las manos cada vez que yo venga del exterior, de mi casa, porque salí a comprar, porque salí a hacer algunas actividades, y eso es a mí lo que me importa, estar sano, ¿no? No enfermarme. Y de manera artística, ¿no? Quizá en este punto, supongamos la situación en donde, para hablar del ejemplo, para no cambiar el ejemplo del coronavirus, pues quizá hay algunas personas que se sienten pues un poco ansiosas por no salir cuando escuchan las noticias, están preocupados porque qué va a pasar después, a lo mejor algunos problemas económicos, no hay tantas ventas, etcétera. A lo mejor distraerse un poco con algún tipo de música, con alguna película es adecuado para pues estar bien, ¿no? Ahora, ¿qué son las formas del discurso por otro lado, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con pues la forma de discurso? Si se han dado cuenta, hasta el momento, cuando yo expliqué los usos del lenguaje, también introduje este término, ¿no? El discurso. El discurso es un concepto bastante ambiguo, en el sentido de que tiene varios significados. Pero la idea principal del discurso quizá es todo el conjunto de expresiones lingüísticas que se generan con algún tipo de
objetivo, de función y que tienen una manera de ser escritas. En este caso estamos hablando de que el discurso puede ser descriptivo, puede ser narrativo, puede ser argumentativo. Y quizá hay todavía algunas otras formas del discurso que veremos en otra ocasión, pero por el momento me es suficiente hablar de estas 3 formas del discurso, en donde el discurso descriptivo será aquel que me permita indicar cómo es algo. Me describe alguna situación. Y entonces lo vamos a escribir aquí. El discurso descriptivo es aquel que indica cómo es un objeto, una situación o una persona, ¿no? Donde objeto puede ser algo muy amplio, ¿no? En este caso, si yo te quiero explicar pues cómo es mi mamá, entonces te puedo empezar a describir, ¿no? Físicamente y a través de sus características o rasgos de personalidad también, pues cómo es ella. Entonces es muchas veces muy simple hablar de un discurso descriptivo, siempre es necesario hasta cierto punto, y no hay que confundirlo con el discurso narrativo. El discurso narrativo es aquel que presenta hechos reales o ficticios, en una historia o en una secuencia de eventos, ¿no? Llamados sucesos. Y bueno, ¿en dónde puede aparecer, digamos, el discurso narrativo? Pues también cotidianamente va a aparecer en cualquier tipo de expresión en donde nosotros relatemos algo, ¿no? En todo tipo de relatos, y se utiliza mucho en cuentos, novelas, libros de historia, por ejemplo, algo típico, ¿no? Por ejemplo, no sé, quizá en los libros dentro de, no sé, de 10 años en las escuelas se estará contando en los libros de texto de México qué pasó en el coronavirus, cuántas personas murieron. Esperemos que no muchas, ¿no? No sabemos todavía, pero eso podría ser, digamos, pensando en algo interesante, ¿no? En el futuro. Pero nosotros tenemos nuestros libros también y tenemos un montón de ejemplos de narraciones de, por ejemplo, lo que hizo Benito Juárez, Porfirio Díaz, etcétera. Y tenemos otra forma del discurso, el argumentativo. ¿Qué pasa en el argumentativo? Bueno, existe esta figura del argumento, ¿no? Lo que hace básicamente un texto o un discurso argumentativo es que presenta todas esas expresiones en donde hay ciertas opiniones, en donde se presenta una tesis o postura acerca de un tema, y se le ataca por un lado o bien se le defiende. Entonces, supongamos que, por ejemplo, ustedes, ¿no? Piensan que, no sé, el gobierno federal, el gobierno de México, está haciendo una buena política, buenas acciones con la reacción que ha tenido con el coronavirus. O a lo mejor ustedes piensan que no, que frente al coronavirus pues se ha visto que no están llevando a cabo una buena política pública, que no están dando a conocer bien los términos de la situación, etcétera, ¿no? Todo esto que hoy por hoy pues es cotidiano, que lo estamos conociendo de más o menos, de mejor o peores maneras, ¿no? Pero generalmente hay una opinión, esto es a lo que me refiero, una postura.
Y es que tú eliges o bien esta, o quizá también existe una postura intermedia, ¿no? Donde hay algunas cosas positivas y algunas cosas negativas. Pero la idea es que tú tomas una postura frente a algún tema. En este caso es el tema de cómo es que el gobierno federal está actuando ante el coronavirus y cómo es que se relaciona con nosotros en términos de información, si está actuando bien o no. Y se le ataca o bien se le defiende. Entonces aquí tomamos alguna posición o respecto de un subtema de este tema, también hay posiciones, ¿no? Eso ya lo veremos de hecho posteriormente, muchísimo. Nosotros, como nuestra materia lo indica claramente, tendremos que asignar una serie de sesiones a explicar el discurso argumentativo con mucho más cuidado. De hecho, explicaremos lo que es perfectamente un argumento, dónde están las premisas, la conclusión, qué relación deben de tener, qué tipos hay, si es deductivo, inductivo o de otro estilo, cómo se presenta en un texto escrito, etc. Nosotros entonces hemos culminado prácticamente los temas asignados a esta sesión y les repito un resumen de lo que hemos hecho. Básicamente vimos las funciones de la lengua, vimos 6 funciones de la lengua: la referencial, la apelativa, la fática, la poética, la emotiva y la metalingüística. Y posteriormente pues hablamos de estos temas, que es el uso del lenguaje y las formas del discurso. Y denotamos que son diferentes, tiene cada una algunos, algunos tipos. Y finalmente pues simplemente les comento que si tienen algún comentario, duda, ejemplos de las funciones de la lengua, los dejen abajo como comentarios. Si es posible, me regalen un like. Y bueno, les digo